Apenas quedan días para las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio. El régimen de Maduro continúa su represión contra los opositores mientras el mundo entero espera con interés a ver qué sucede este domingo. La presión de la comunidad internacional propició los acuerdos de Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, pero el régimen se está saltando estos acuerdos ahondando en su descrédito internacional. El gobierno de Venezuela le canceló una invitación a los observadores de Europa, de la Unión Europea, que vigilarían las elecciones presidenciales de julio. Cada vez más aislado, podríamos decir, que queda Nicolás Maduro. Sus maniobras contra los candidatos opositores le están pasando factura a la dictadura venezolana. Maduro ya ha perdido incluso el apoyo de sus aliados ideológicos, se ha quedado completamente solo. Palabras del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que dijo: es grave que los candidatos no puedan registrarse en Venezuela. Gustavo Petro lo calificó como un golpe antidemocrático, insistió en que se debe respetar la Convención Americana de Derechos Humanos. El gobierno de Venezuela ha criticado mediante comunicados a Brasil y a Colombia por lo que considera injerencias en su política interna. Asegura que están al servicio de los Estados Unidos y Nicolás Maduro pasa al ataque contra Lula y contra Petro. Nicolás Maduro llamó a la izquierda cobardes a los gobiernos de América Latina. Venezuela afronta unas elecciones presidenciales decisivas, históricas. Las encuestas predicen una victoria arrolladora de la oposición, pese a todos los intentos del gobierno de ponerles palos en la rueda. De confirmarse, Maduro tendría prácticamente imposible dar un pucherazo para proclamarse vencedor. Ha perdido todo su crédito ante una comunidad internacional que ahora mismo está prestando una atención especial a Venezuela. Hoy os voy a contar cómo ha llegado Maduro a esta situación. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. A estas alturas de la película ya sé lo que muchos de vosotros estáis pensando, pero a ver, Fonseca, ¿de verdad sigues pensando que Maduro va a dejar el poder en Venezuela después de las elecciones de este domingo 28 de julio? Al fin y al cabo, el régimen está mostrando su cara más autoritaria. Pues bien, sí. Me reafirmo punto por punto en lo que he dicho en mis vídeos anteriores sobre Venezuela. Ahora bien, ¿significa esto que confío en que estas elecciones vayan a ser libres y justas? Evidentemente no. La democracia de Venezuela me recuerda a épocas pasadas. Durante el franquismo se decía que en España había una democracia orgánica. Luego, en los países europeos que estaban bajo la esfera de influencia de la Unión Soviética, se decía que eran democracias populares. Ya lo sabéis, cuando la democracia lleva apellidos no es democracia, sino democracia. Y en Venezuela la democracia tiene más apellidos que un aristócrata germano. Venezuela es una democracia de nuevo tipo. Es una democracia en construcción para una visión de democracia socialista, comunal, una democracia revolucionaria, una democracia radical de raíz, una democracia protagónica y participativa. Le ha faltado una más, la democracia madura. Como estáis viendo, capacidad para manipular la democracia en su favor a Maduro no le falta. ¿Qué diferencia estas elecciones de las demás? Entre otras muchas cosas, la falta de apoyos internacionales. De hecho, los obstáculos puestos a los candidatos de oposición han convertido a Nicolás Maduro en el centro de las críticas de la comunidad internacional. Y sí, eso incluye a líderes de izquierdas latinoamericanos como Lula en Brasil o Petro en Colombia. Por lo tanto, ya estáis viendo cómo se están poniendo las cosas de cara al 28 de julio. Así que ahora os estaréis preguntando, ¿por qué Maduro ha perdido el favor de sus grandes aliados ideológicos? ¿Queda alguien en el mundo que defienda todavía el chavismo? Y lo que es más importante, ¿cómo puede afectar todo esto al futuro más inmediato de Venezuela? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes os presento al sponsor de este vídeo, el juego de guerra naval definitivo, World of Warships. Mirad qué maravilla de gráficos tiene. Se trata de un juego de estrategia en el que podrás dirigir tu propia flota de barcos de guerra. Domina los mares con los barcos más icónicos de la historia militar. Puedes elegir entre distintas clases de barcos, desde los gigantescos portaaviones hasta los destructores. De hecho, cada semana actualizan el juego con nuevos modelos y todos ellos están basados en barcos reales. Además, están continuamente sacando nuevas misiones. Y por supuesto que hablamos de misiones perfectísimamente detalladas. Por ejemplo, hay factores como el tiempo meteorológico que tendrás que tener en cuenta de cara a planear tus estrategias. Y cada barco tiene sus características concretas, así que sí, te sentirás como si estuvieras en mitad de la batalla. Para que os hagáis una idea, los desarrolladores de este juego necesitan más de 6 meses para preparar cada barco, es decir, que todos los barcos que uséis están basados en los planos y las características reales. Pocos juegos veréis que sean tan realistas como este. De hecho, no solo podéis elegir los barcos, sino que también podéis elegir quién queréis que los pilote, porque sí, cada barco tiene su propia tripulación y su propio comandante, incluyendo figuras legendarias de la guerra naval. Además, también
también puedes personalizar tus barcos con toda clase de colores y diseños. Pero no solo eso, al registrarte para jugar al World of Warships pasarás a formar parte de toda una comunidad de jugadores, una comunidad que incluye sus propios foros de debate y una comunidad de Discord. Además, puedes unirte a diferentes clanes para poder participar en competiciones. En otras palabras, que World of Warships es el juego perfecto para desconectar de la rutina diaria, la combinación ideal entre acción y estrategia, y como no podía ser de otra manera, aquí os traigo una oferta muy especial. Básicamente, si os registráis ahora haciendo clic en el link de la descripción y ponéis el código BRAVO, tendréis 500 doblones más 1.500.000 créditos y 7 días de cuenta premium. Pero no solo eso, también podréis elegir de forma totalmente gratuita entre el USS Phoenix, el crucero japonés Kuma, el barco de guerra francés Courbet, el italiano Dante Alighieri o el HMS Wake Up, tras completar las primeras 10 batallas. No esperéis más y registraros ya para vivir la guerra naval como nunca antes. Gracias a World of Warships por apoyar este canal, y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. De Sao Paulo a Puebla. Antes de continuar, permitidme que os recuerde que en este canal saco vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, si os interesa la política internacional alineada con un poquito de humor negro, este es vuestro sitio. Suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Año 1989, cae el muro de Berlín. De repente todo el mundo abraza las ideas del capitalismo. ¿Todo el mundo? No. Una serie de irreductibles comunistas resiste todavía y como siempre al imperialismo yanqui. Al frente, dos figuras de la izquierda latinoamericana, el dictador cubano Fidel Castro y el sindicalista brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Ambos se dieron cuenta de que el modelo revolucionario cubano, la toma de poder por la fuerza como fórmula para establecer una dictadura de izquierdas, estaba más pasada de moda que los pantalones de pana. Capitalismo. Conclusión, la mejor manera de instaurar el nuevo comunismo sería a través de la democracia. Comenzaba entonces la labor intelectual para forjar una izquierda populista que fuera capaz de ganar elecciones. Para eso se instituyó el 4 de julio de 1990 el Foro de Sao Paulo. Sí, fue el 4 de julio, o sea, mucho criticar al tío Sam, pero luego bien que celebrar las barras y estrellas. El Foro de Sao Paulo es algo así como el Foro de Davos, pero versión socialista. Todos los años, los líderes más importantes de la extrema izquierda latinoamericana se reúnen para intercambiar ideas. Además, cada año lo hacen en una ciudad distinta porque, hombre, como bien sabe el Comité Olímpico Internacional, reunirse siempre en el mismo lugar es muy aburrido y desde luego no mueve tanto dinero. Pues bien, 34 años después, el Foro de Sao Paulo reúne a más de un centenar de partidos y organizaciones políticas de América Latina y el Caribe. ¿Y de qué se habla en este Foro de Sao Paulo? Pues si habéis visto los episodios de la serie que he dedicado a la guerra cultural, estoy seguro de que no os va a pillar por sorpresa. Yo hace años que me he declarado, y trato de serlo siempre, feminista. Y creo que la liberación de la sociedad tiene que pasar por la liberación del yugo del machismo contra la mujer. Así lo creo. Es uno de los elementos de dominación, de las cadenas, más bien, de los yugos del capitalismo. ¡Claro que sí, hombre! El machismo es culpa del capitalismo. Toma ya, por eso había tantas mujeres en el Soviet Supremo. No, no las había. Pues bien, ya lo veis, aquí se discuten estrategias y causas de izquierdas, que por ejemplo, ¿de qué toca hablar en los próximos años? Pues resulta que ahora tenemos que meter el feminismo en los programas porque esto es lo que está de moda en la izquierda internacional. Ahora, venga, pues muy bien, lo metemos, como sea. Y por supuesto, en todas estas discusiones siempre impera la misma narrativa de siempre. El imperio yanqui nos oprime, tenemos que acabar con el neoliberalismo porque es malísimo, la propiedad privada es el demonio y bla bla bla. Y bajo esta narrativa, Cuba, Nicaragua o Venezuela son el bastión antiimperialista. Así que si violan los derechos humanos, sus razones tendrán. De estos foros es de donde surgió la idea del socialismo del siglo XXI, porque claro, a estas alturas de la película, Karl Marx ya estaba más visto que el final de Casablanca. ¿Qué es que el socialismo del siglo XXI, te iba a decir, es democracia? Nosotros no estamos hablando de la dictadura del proletariado. No, eso fue ya hace más de 100 años. Y miren lo que terminó lamentablemente la Unión Soviética. No hubo socialismo ni hubo nada de eso. La reinvención del socialismo era como la reinvención de la tortilla de patata. Nadie la había pedido y tenía todos los ingredientes para acabar mal. Pero lo cierto es que pronto empezaron a cosechar sus frutos. Su primer éxito fue, como os podéis imaginar, Venezuela. El triunfo electoral de Chávez en las elecciones de 1998 supuso para Latinoamérica la llegada al poder del primer gobierno de izquierdas en muchas décadas. Pero era una izquierda que venía con unas ideas muy distintas. Pero nosotros necesitamos a la clase media.
a los profesionales, a los técnicos, a los empresarios, a los agricultores, a la juventud. Venezuela iniciaba entonces la revolución bolivariana, y os recuerdo que Venezuela no es un país cualquiera. Hablamos del país con las reservas de zumo de dinosaurio más grandes de todo el planeta, es decir, uno de los países más ricos de todo el continente, y eso significa que Chávez no solo tenía un gobierno, también tenía dinero, mucho dinero para financiar partidos en toda la región. Además, ¿recordáis las telenovelas venezolanas de los años 90? Ya no tiene remedio. Lo sé, todos tenemos o hemos tenido una abuela que veía estas telenovelas, pero esto nos indica una cosa: Venezuela en aquel entonces era un centro cultural para toda Latinoamérica. Pues bien, toda esta red de medios de comunicación y de productoras de televisión era el altavoz perfecto para expandir la propaganda chavista, así que este fue el comienzo de una ola que terminó recorriendo toda América Latina. Con el cambio de siglo, los gobiernos de izquierdas, apadrinados por el Foro de Sao Paulo, se extendieron como una plaga hasta cubrir prácticamente toda la región. Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales y Luis Arce en Bolivia, Lula y Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, los Kirchner y Fernández en Argentina, Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Daniel Ortega en Nicaragua, Mauricio Funes y Sánchez Cerén en El Salvador y, por supuesto, AMLO en México. Como os podéis imaginar, yo no soy precisamente el mayor fan de estos dirigentes, pero ninguno de estos, salvo la dictadura cubana, se puede comparar al desastre catastrófico que ha alcanzado la Venezuela de Maduro. Con buena parte de estos dirigentes, Fidel Castro y Hugo Chávez, pusieron en marcha el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. El ALBA tiene incluso su propio Tratado de Comercio de los Pueblos. Ahora bien, como os he explicado en los vídeos anteriores, la caída del precio del petróleo, del zumo de dinosaurio, tras la muerte de Hugo Chávez, fue letal para la economía de Venezuela. Después llegaron las sanciones que impuso el presidente Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro. El motivo: la crisis institucional que desencadenó el reconocimiento de alrededor de 60 países a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, entre ellos las principales potencias occidentales como Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea, pero también hay que incluir a sus vecinos. Atentos. Quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Efectivamente, también reconocieron a Guaidó buena parte de los países que acabamos de señalar en el mapa y que habían dado la espalda ya a la izquierda, como por ejemplo la Colombia de Iván Duque o el Brasil de Jair Bolsonaro. Sin embargo, la crisis de Guaidó no cambió nada a nivel interno en Venezuela. Eso sí, dejó a Maduro deslegitimado y aislado a nivel diplomático. Sin embargo, los resultados de las elecciones que se han celebrado en América Latina en los últimos años devolvieron la esperanza a los amigos del chavismo. Amigos como el que fuera el asesor de Hugo Chávez, el politólogo español Juan Carlos Monedero. Además, puede ser esperanzador para Maduro este resurgir de los gobiernos progresistas en América Latina. Las victorias de Petro, Boric, Lula o López Obrador pueden convertirse en nuevos asideros desde los que reimpulsar una cooperación sur-sur honesta que permita la emancipación de los pueblos latinoamericanos frente a las injerencias históricas del tío Sam. Ahora bien, el Foro de Sao Paulo ha perdido el protagonismo en los últimos años. Lo cool ahora entre la izquierda latinoamericana es ser del Grupo de Puebla. Este foro está integrado por líderes en lugar de por partidos políticos. En principio, buscó marcar distancias con el Foro de Sao Paulo, por un lado incorporando representantes españoles como Pedro Sánchez, Irene Montero o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Con España, el Grupo de Puebla encontraba la puerta de entrada de sus políticas en la Unión Europea. Por otro lado, el Grupo de Puebla se diferenció en sus inicios de Sao Paulo, dejando al margen a los regímenes antidemocráticos, pero esto sería solamente en sus inicios, porque la dictadura venezolana ya forma parte del Grupo de Puebla, no con la figura de Nicolás Maduro, es cierto, pero sí con la de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional. Así que, quien tiene muy claro que la izquierda que promueve el Grupo de Puebla no llevará a la democracia de Venezuela es el expresidente socialista de España, Felipe González, que también es muy crítico con el papel jugado por el también expresidente y también socialista y también español, José Luis Rodríguez Zapatero, ante la dictadura de Maduro. Pero si alguien quiere pelear por la democracia, desde luego no le va a venir del apoyo del Grupo de Puebla, ni de Zapatero. Eso es lo que yo creo, y es expresidente como yo, y compañero de mi partido. Por tanto, estoy radicalmente en contra
de ese tipo de cosas que hace. Y diréis, ¿pero qué tipo de cosas hace Zapatero? Pues el propio Felipe González lo acaba de acusar de hacer lobby en la Unión Europea a favor de un régimen que viola los derechos humanos, como es el de Maduro. Por cierto, el propio Felipe González aceptó la invitación de una radio española para debatir cara a cara con Zapatero sobre las discrepancias que mantienen ambos en torno a cuestiones políticas de España, como por ejemplo la amnistía de los políticos catalanes y también Venezuela y Nicaragua y en general las posiciones de este grupo de Puebla. Y por supuesto que Zapatero rechazó de plan el debate. Cosa lógica, la verdad, porque ya me dirás cómo puedes justificar a estas alturas declaraciones como esta. Es muy serio desde un punto de vista democrático desautorizar unas elecciones antes de que se celebren y fruto de 4 titulares de 4 líderes políticos. Ojo, esta declaración es del año 2018, cuando Venezuela ya había desactivado el Parlamento y ya estaban impidiendo la entrada de observadores internacionales en las elecciones. Vamos, que ya había argumentos de sobra para decir que era una dictadura. Sin embargo, Zapatero ha seguido defendiendo a Maduro en todos los sitios donde le han dado voz. Favorecer el diálogo, el reencuentro. Y eso no se consigue si demonizamos a una parte frente a otra. Francamente, a veces da la impresión de que Zapatero ha sido el mayor aliado de Maduro en la escena internacional. La única justificación, y bastante cogida por los pelos, que se me ocurre sobre sus actos es que ha intentado jugar el papel de poli bueno a la hora de negociar con Maduro. Pero, de todas formas, a estas alturas ya da igual. ¿Por qué? Pues porque Zapatero también ha terminado rompiendo con Maduro. Atentos a estas declaraciones. El día de hoy el expresidente Rodríguez Zapatero sacó un comunicado de manera inconsulta. No consultó al gobierno soberano de Venezuela sobre el comunicado que sacó, informando asuntos que hasta el día de hoy habíamos considerado necesario mantener en resguardo. Recordad que cuando os hablo de negociaciones, me refiero a negociaciones para convencer a Maduro de que simplemente organice elecciones libres. No se le está pidiendo más. Y aún así, incluso sus aliados más próximos están desistiendo. Y alguno dirá, ¿entonces no queda nadie que defienda la causa del chavismo? Bueno, siempre nos quedará Monedero. No en vano la propuesta económica de María Corina Machado es entregarle a los Estados Unidos y a los grandes capitales las riquezas del país, entre ellas, como siempre, el petróleo. Menudo director de orquesta se perdió el Titanic con Monedero. En cualquier caso, no os equivoquéis, estamos hablando de una persona que tiene una influencia política de entre 0 y menos 30. Es simplemente un profesor de universidad un poco más famosillo de lo normal porque tuvo su momento de gloria hace 9 años, cuando en España ayudó a crear Podemos, que es un partido de extrema izquierda que ahora mismo tiene más letras en el nombre que votos. Y ahora se dedica a dar mucho cringe en YouTube haciendo cosas como esta. Te juntas con poderosos pero no con las trumpipín. Si algún día termino haciendo algo así delante de una cámara, por favor, matadme. Pues bien, este es el único señor fuera de Venezuela que todavía se atreve a defender a Maduro de forma no irónica. Pero esperad un momento, porque esto va mucho más allá de salir dando declaraciones donde dices que estás muy deeply concerned por las barbaridades que hace Maduro. En muchos países de Latinoamérica, la Venezuela de Maduro se ha convertido en un auténtico problema. Uno de esos que salpican. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La soledad de Maduro. Hubo un tiempo en el que Venezuela fue un soplo de esperanza para el socialismo clásico. El carisma de Hugo Chávez traspasaba fronteras y la gente de izquierdas lo apoyaba en todo el mundo. Su popularidad se sostenía sobre los pozos de la petrolera estatal PDVSA. Sin embargo, con Maduro, el régimen ha pasado al descrédito más absoluto. Lo que fluye desde las instalaciones ruinosas de PDVSA ya no es tanto ni tan caro, y Venezuela necesita importar prácticamente todos los bienes de consumo, pero eso requiere de dólares, y los jerarcas del chavismo no están dispuestos a soltarlos. Antaño, Venezuela podía contar con la solidaridad de otros gobiernos de la izquierda latinoamericana. La mayoría, sin embargo, ahora reniega de Venezuela. El país lleva suspendido del Mercosur, la organización comercial regional, desde el año 2017. Y diréis, ¿a qué obedece este distanciamiento? Pues, ¿os acordáis de la crisis de refugiados sirios que hubo en Europa hace casi 10 años? Pues bien, lo de Siria es una broma al lado de lo de Venezuela. Según cifras oficiales, en Colombia viven más de 2,8 millones de migrantes venezolanos, lo que convierte a este país en el principal destino de los millones de personas que huyeron de la crisis política, económica y social que sufre Venezuela.
Según las autoridades, el 98% de los migrantes que viven en Colombia son originarios de ese país. Casi 3 millones de venezolanos en Colombia, que os recuerdo que es un país de 50 millones de habitantes. Ahora, si queréis, podéis compararlo con el millón de sirios que hay en Alemania, que tiene casi 85 millones de personas. En proporción, el impacto que está padeciendo Colombia es 5 veces mayor, y todo esto evidentemente tiene consecuencias en la vida de los colombianos. Y sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando. Vamos a ver, Fonseca, pero no es lo mismo. Un sirio en Alemania realmente causa un impacto mayor que un venezolano en Colombia, aunque solo sea porque hablan el mismo idioma y los sirios y los alemanes tienen culturas completamente diferentes, hablan distintos idiomas y tienen otra religión. Y sí, tenéis razón, tengo claro que es mucho más fácil diferenciar quién es Hans y quién es Hassan que si tengo que distinguir entre quién es colombiano y quién es venezolano. Sin embargo, seguro que los que sois de ahí veis un montón de diferencias, pero yo, como soy europeo, soy incapaz de percibir tantas. Ahora bien, estaréis de acuerdo en que esa cifra nacho-vidaliana de 3 millones de personas pone presión en el precio de la vivienda en Colombia, en los alquileres, que también generan mayor competencia para conseguir un empleo, en fin, que en su día a día los colombianos tienen que estar tan contentos como cuando acabó la pasada final de la Copa América. Además, todo dando por supuesto que los refugiados venezolanos en Colombia se integran bien. Posiblemente en la mayor parte de los casos sea así, porque el pueblo venezolano tiene mucha gente buena. Pero en esta vida hay de todo y también hay delincuentes que ya están haciendo de las suyas por Colombia. El Tren de Aragua, la megabanda de origen venezolano, está detrás de macabros asesinatos y desmembramientos en Bogotá. Autoridades tratan de desarticular esa organización que se disputa con otras el poder en el negocio del microtráfico. Seguro que podéis imaginaros lo que está pasando ahora mismo en Colombia. Lo de Topuria contra Volkanovski es un recital de poesía al lado de lo que sucede cuando una organización criminal quiere emprender sus actividades comerciales, como por ejemplo el tráfico de drogas o de personas, en un territorio que ya controlan las bandas locales. Además, ya sabéis cómo se las gastan por estas latitudes. Las corbatas colombianas no se llaman así por nada. Y en el estado venezolano de Aragua, seguro que no se quedan atrás. Así que, por supuesto, tú eres el gobierno de Colombia y lo más normal es que estés hasta el gorro de Maduro viendo el panorama que ahora tienes en tu casa por su culpa, porque la crisis política y económica provocada por el chavismo es la culpable de la migración masiva y descontrolada de venezolanos, entre ellos miembros de grupos criminales que al emigrar a otro país siempre es posible que intenten reactivar sus actividades delictivas como forma de subsistir. Por tanto, es completamente normal que al producirse los acuerdos de Barbados en Bogotá hayan pensado que esta crisis puede revertirse si Venezuela inicia una transición democrática. Esperanzas arruinadas en cuanto han visto que Maduro ha vuelto a las andadas. Consecuencia, el gobierno de Colombia denunció que María Corina Machado haya sido inhabilitada por el régimen. Colombia lo hizo mediante un comunicado que no sentó para nada bien en Caracas. Tras conocer la postura de la Cancillería de Colombia, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, se pronunció, arremetió contra el gobierno Petro, asegurando que se está dando un paso en falso, cometiendo un acto de injerencia en asuntos internos de Venezuela, y agregó que Colombia busca complacer al gobierno de los Estados Unidos. Pero esperad un momento, porque este problema de la migración masiva de venezolanos y la delincuencia, que en algunos casos lleva aparejada, no es un problema que sea exclusivo de Colombia. En Perú hay 1,5 millones de venezolanos, y las cifras de exiliados venezolanos se mueven alrededor del 500,000 en Estados Unidos, España, Chile, Ecuador y Brasil. Lula da Silva también censuró que María Corina Machado y la elegida para reemplazarla, Corina Lloris, no hayan podido ser inscritas como candidatas de la oposición para este 28J. Ahora poned todo esto en un contexto, que es muy similar al que se está viviendo en Colombia, porque en todos estos países con cientos de miles de migrantes venezolanos también podéis encontrar ya la presencia del Tren de Aragua. Este grupo criminal tiene su origen en las cárceles de Venezuela, ha crecido con la complicidad de los jerarcas del chavismo, que han convertido el país en un narcoestado, y desde luego su expansión ha tenido más éxito que la de la revolución bolivariana. Y encima, luego Maduro reivindica que la izquierda que no se posiciona a su lado es una izquierda cobarde. Tardó poco Petro en reprocharle, hasta el punto de que dijo que el proyecto de Hugo Chávez era muy distinto a su proyecto. El presidente Gustavo Petro respondió inmediatamente a las declaraciones de Maduro e hizo un llamado a profundizar la democracia. No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de que a través de profundizar la democracia cambiar el mundo. La magia de Chávez fue proponer democracia y cambio del mundo. La revolución de hoy es transformar el mundo y profundizando la democracia. ¡Ay! Esa me ha dolido hasta a mí. En cualquier caso, llegamos a este punto y es perfectamente entendible que tus aliados ideológicos como Petro o Lula te den la espalda porque eres una auténtica fuente de problemas. Pensad que el éxodo masivo de los venezolanos y su llegada a países como Brasil o Colombia hace mucho más daño a los partidos de izquierdas que a los partidos de derechas. Pensadlo así por un momento.
si la inmigración está generando problemas sociales, cuando se acercan unas elecciones se complica enormemente el discurso de la izquierda, porque la gente está pidiendo una cosa en la calle que se identifica mucho más con el discurso tradicional de la derecha, que suele ser más duro contra la inmigración irregular y descontrolada. Petro y Lula lo saben y por eso están dando la espalda a Maduro de cara a las elecciones del 28J. Así que si Maduro no puede contar con Brasil ni Colombia, ¿a quién le queda recurrir para no caer en el completo aislamiento? Pues yo os lo apuntaba en otros vídeos. La diplomacia Sugardaddy de China tiene a Venezuela entre ceja y ceja. Y sí, ya sé lo que estaréis pensando. Fonseca, ¿otra vez nos vas a contar la historia de que China se va a quedar con las riquezas venezolanas? Pues no, esta vez no voy a ser yo. Por si no os lo creéis, mejor que os lo cuente Juan Carlos Monedero, que tiene línea directa con el Palacio de Miraflores. En un contexto tan adverso, Maduro tuvo que mirar a otros lugares del mundo y encontró respaldo en Rusia y China. De hecho, el país asiático se convertiría con los años en su mayor financiador externo, y China no hace las cosas gratuitamente. Según informaciones recientes, Venezuela mantiene con China una deuda de 10.000 millones de dólares. Como os conté, a mediados de mayo de este año, 2024, Pekín ya se muestra reacia a prestar más dinero a Venezuela. Xi Jinping ya no es el sugardaddy generoso que fue en el pasado. Ahora necesita que le devuelvan lo que ha prestado. ¿Quién le queda por tanto a Maduro? Pues sí, queda Rusia e Irán, ambos aliados de Venezuela. Ambos, de hecho, le venden armas. De hecho, ¿recordáis cuando Maduro anunció que podría invadir Guyana? Pues mirad quién acudió raudo y presta a ayudar. En un vídeo que apareció en redes sociales a mediados de diciembre de 2023, se veía unas lanchas de combate iraníes conocidas como los botes Solfagar, grabados en la base naval venezolana de Puerto Cabello. Cierto, Maduro todavía cuenta con el apoyo de Irán y el apoyo de Rusia. La pregunta es, ¿cómo de grande es este apoyo? Pues francamente dudo que sea mucho, porque como ya hemos visto en otros vídeos, Irán está viviendo su propia supercrisis económica y militar y necesita concentrar sus esfuerzos en su auténtica área de influencia, que ya os digo que está muy lejos de Latinoamérica. Y Rusia, pues en fin, no hace falta que os diga dónde tiene sus intereses Putin en estos momentos. ¿Qué más apoyos quedan? ¿Cuba y Nicaragua? Pues sí, países que no tienen mucho con lo que apoyar, más allá de dar palmaditas en la espalda. Conclusión, ¿quién podría darle el apoyo militar y económico que necesitaría Maduro de cara a dar la madre de todos los pucherazos el 28J y defenderlo violentamente si es necesario? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La hora de las amenazas. Las elecciones del 28 de julio se acercan y debo deciros a los venezolanos que los que estamos fuera de Venezuela lo estamos empezando a notar justamente ahora, porque por fin la atención de los medios de comunicación internacionales se está dirigiendo hacia vuestro país. Pero no hay que perder de vista lo que ha pasado en los últimos meses para tener la foto general y comprender la posición en la que se encuentra Maduro. En mi anterior vídeo analizaba qué asuntos podrían estar abordando los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos en las conversaciones que Maduro anunció por sorpresa que se retomaban. El gobierno de Venezuela planea reanudar esta semana las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, según anunció el lunes el presidente Nicolás Maduro, a menos de un mes de unas elecciones muy esperadas. Bien, siendo esto fundamental, conviene comprobar qué movimientos han dado sus aliados ideológicos después del rifirrafe diplomático. Y aquí la conclusión es muy clara. La Venezuela chavista, antaño referente de la izquierda latinoamericana, ha perdido con Maduro todo su crédito. Está completamente aislado, lo que aumenta de una manera increíble la presión sobre el régimen de Maduro para buscar una salida, porque se ha quedado completamente solo cuando tanto Lula como Petro le han indicado la puerta de salida. Eso es exactamente lo que han hecho ambos cuando se han juntado para proponer un plebiscito sobre Venezuela como fórmula para iniciar una transición a la democracia. Esto proponían hace apenas 3 meses, a mediados de abril. Pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan. El referéndum se haría en simultáneo a los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que Maduro se presenta a un tercer mandato. Según Petro, buscaría un pacto democrático, donde el perdedor de las elecciones tenga certeza y seguridad sobre su vida y garantías políticas. Obviamente, por si hay algún despistado, dejadme aclarar que todo esto del plebiscito se quedó en una propuesta de Petro y Lula. Este 28 de julio habrá en Venezuela unas elecciones presidenciales que de partida no son libres y todo indica que tampoco serán justas. ¿Qué tienen entonces que decir al respecto Brasil y Colombia? Pues de puertas para afuera, esto es lo que ha trascendido. Pacto democrático, garantías personales y políticas para el perdedor. Esto es lo que se está diciendo de cara al público, así que imaginad las presiones que no habrá en privado. Ahora bien, ni mucho menos penséis que Lula y Petro están haciendo esto por compromiso con la democracia y con el pueblo venezolano. Para nada. En sus cálculos está lo que podría pasar en Venezuela en caso de que Maduro decidiera quedarse otros 6 años más. El 62% de los venezolanos radicados en Colombia piensa quedarse indefinidamente en el país. El estudio de percepción de los migrantes presentados en el Foro Migración Venezolana en Colombia
Colombia, ha revelado que más de 1,5 millones de los 2,3 millones que han llegado al país buscan construir una vida en territorio colombiano. Esta noticia es del año 2022. Ahora seguramente las cifras sean aún mayores. Y esperad un momento, porque los expertos auguran que otro 1 millón de venezolanos huirá de Venezuela si Maduro es reelegido de nuevo. Las estimaciones más alarmistas consideran que hasta 1/3 de los venezolanos se plantean emigrar si esto sucede. Todo esto a sumar a los casi 8 millones de venezolanos que ya están fuera del país. Como podéis imaginar, ninguno de estos escenarios es del agrado de Lula, de Petro o de cualquier líder de la izquierda latinoamericana. Todos ellos saben también que si Donald Trump gana las elecciones, la frontera estadounidense se cerrará a cal y canto de forma hermética. Para muchos migrantes se disipará para siempre el sueño americano, lo que hará que la mayoría considere establecerse en estos países de los que hablo todo el rato: Colombia, Perú, Brasil. Y cuando parecía que el panorama no podía empeorar, Maduro ha cogido el micro en plena campaña electoral para lanzar al pueblo venezolano esta amenaza. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Brutal. Ya solo falta que se presente un pelotón de fusilamiento en los centros de votación cada vez que alguien presione en la pantalla la imagen de Edmundo González Urrutia para votarle. Bueno, mejor no doy ideas, que la situación está calentita. Ahora bien, ¿qué caras habrán puesto en Brasilia, en Bogotá o en Lima simplemente con que se mencione la posibilidad de un conflicto armado en Venezuela? Estoy seguro de que vía diplomática los países de la región están lanzando al régimen el mismo mensaje al unísono: Maduro, basta ya. Si sacas las armas, no te vamos a apoyar. Eso significa que si Maduro quiere hacer esta guerra civil, ya puede ir haciendo inventario de armas, porque eso es todo lo que tiene para toda la guerra. Conclusión: por si no ha quedado suficientemente claro, los venezolanos tenéis que ir a votar. En Chile decían aquello de que el pueblo unido jamás será vencido, y fue un referéndum en el que terminaron echando a Pinochet. Vamos, que no seríais los primeros en echar a un dictador en las urnas. El respaldo del pueblo venezolano con sus votos a Edmundo González tiene que ser masivo para que el régimen no pueda hacer trampas. Tenemos que hablar de unas diferencias entre... Casi tiene que haber el doble de votos a Edmundo que a Maduro. Así que el 28J hay que estar muy preparados para todo, para iniciar una transición sin represalias contra los partidarios del chavismo, pero sobre todo para impedir que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela tenga la tentación de salir a dar un resultado del gusto de Maduro, porque si pueden, darán un resultado así. Hoy hemos llegado a la meta del 102 102%. 102.6 para ser más exacto. Que, ojo, hay sectores del chavismo que pretenden aferrarse al poder a toda costa, y eso yo nunca lo he negado, pero el régimen está en una situación crítica, en un aislamiento internacional tan absoluto que hasta sus aliados ideológicos le están dando la espalda. Por tanto, la oportunidad para que el cambio político llegue de verdad a Venezuela después de 25 años de chavismo es más fuerte y real que nunca. Lo dije y lo mantengo: este 28 de julio será un punto de inflexión en la historia de Venezuela. No digo que justo ese mismo día vaya a cambiar la historia de Venezuela, pero sí será el principio, y desde luego aquí estaré retransmitiéndolo en directo para que lo veamos juntos. Atentos a los posts que pondré en comunidad, porque ahí es donde anunciaré la hora exacta donde empezaré a emitir. Y llegados a este punto, ahora vamos con vuestra sección favorita del canal. Vamos con OnlyFons. OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde doy noticias del canal, hago fe de ratas y contesto a las preguntas más interesantes que me dejáis en los comentarios. Preguntas como esta. ¿Crees que la caída de Maduro acelere el desplome de la dictadura cubana o, por el contrario, será la mano del castrismo la que intente frenar la democracia venezolana? Saludos desde Cuba. Es la pregunta de @abelmilan_xm6ys. Muy buena pregunta, Abel, y la respuesta es, obviamente, sí. Hace unos meses publiqué un vídeo en este mismo canal hablando de cómo el castrismo en Cuba se tambalea tanto o más que el chavismo en Venezuela. En este caso, todavía es cierto que no tenemos un líder claro que aglutine a la oposición estilo María Corina Machado, pero sí tenemos una oposición relativamente bien organizada y sobre todo bien financiada, que lleva años esperando desde Miami. Y mi teoría es que una transición democrática en Venezuela sí podría generar un efecto dominó en la región. Estaríamos hablando, pensadlo bien, de un evento estilo la caída del muro de Berlín versión latina. ¿Puede intentar el castrismo frenar esta transición en Venezuela? Pues hombre, por poder puede intentarlo, pero por suerte no tienen poder suficiente como para conseguirlo. Dinero no tienen. Armas
por favor. Influencia internacional, cero patatero. Vamos, que Díaz-Canel va a estar más nervioso el 28 de julio que Shakira en una inspección de Hacienda. A lo mejor hasta estará viendo nuestro directo, donde por cierto, ya os adelanto que contaremos con la participación estelar de Julio Coco entrando desde Venezuela. Y llegado a este punto, turno para vosotros. ¿Creéis que Maduro ignorará los reclamos que le hacen sus aliados ideológicos de más democracia para Venezuela? ¿O se aferrará al poder hasta desatar ese baño de sangre y esa guerra civil con los que ha amenazado? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y, como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.